vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, tú, Señor Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador y Redentor, quien nos ha reconciliado con el Padre, y tú, Espíritu Santo, que habitas en cada uno de nosotros, que nos acompañarás todos los días hasta el fin de nuestra vida o hasta que nuestro Señor regrese. Hoy oramos, te damos gracias, pero disponemos sobre todo nuestro corazón, nuestra mente, para que tú hables, Espíritu Santo, para que tú, Dios, nos guíes. Dice la palabra que el Espíritu Santo habla lo que el Padre y el Hijo le dicen que puede hablar. Él no habla por su propia cuenta, Él habla lo que viene del cielo. Así que anhelamos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestros corazones, de nuestras vidas. Que mires el corazón de este hombre, de este siervo, este mayordomo que está aquí, delante de ti, delante de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que jamás permitas que yo hable en mis fuerzas, sino que tu palabra sea la que fluya. Y que por sobre todo demos siempre la honra, la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque es Él en quien debemos tener puestos los ojos. Los pastores, los líderes solo somos instrumentos. Que jamás olvidemos eso. Que no pongamos nuestros ojos en el hombre, sino en el Dios, que es todopoderoso. Para que cuando tal vez llegue a haber algún cambio, no nos sintamos tristes, acongojados, porque es que se nos va. Sino que digamos, Señor, tú eres soberano y ahora lo quieres enviar a otro lugar y recibimos con alegría a quien pongas. Porque sobre todo al que buscamos es a ti, Dios. Y si estás tú, está lo más importante. Que siempre tu Espíritu Santo hable, que siempre tu palabra sea viva y eficaz, que siempre nuestros corazones estén dispuestos y nuestros oídos atentos a escuchar. Que tu palabra produzca fruto abundante, para que así como lo dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis, que vean en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que vean en nosotros a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero iniciar con una historia, y es que en cierta ocasión un rey dijo que iba a ofrecerle un gran premio a el pintor, el artista para pintores, el que hiciera la obra que más paz reflejara, o sea, que mayor paz reflejara. Entonces se reunieron y empezaron pues todos los pintores haciendo paisajes, haciendo nubes, haciendo un montón de cosas. Unos pintaban lagos tranquilos, así, apacibles, cielos despejados. Pero al final el rey escogió una pintura que cuando tú la veías a simple vista, pensarías, ¿eso qué va a reflejar paz? Era una tormenta, se veía como que estaba lloviendo fuertemente, el pintor había hecho una tormenta. Se veían rayos, había un árbol que se doblaba porque el viento lo empujaba, había una cascada, una catarata ahí. Y cuando se pone a mirar de cerca el rey dice, wow, esta es porque ve detrás como de la catarata que se había pintado una pequeña grieta, una roca que se alcanzaba a ver, y había un pajarito ahí, en medio de tremenda tempestad, en medio de rayos, en medio de vientos fuertes,
y dijo: esta es la pintura que muestra esa paz. Porque ese pajarito ahí se ve calmado, se ve tranquilo, aún en medio de todo eso que tiene alrededor. Y es que esa es la paz que necesitamos buscar, esa paz que aún en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio aún de, no sé, del desempleo, en medio de cualquier situación, estás tranquilo, estás confiado. Tal vez llegaremos a dudar, tal vez llegaremos a asustarnos, tal vez puede que nuestra fidelidad con el Señor tambalee, que digamos, y como lo mencionó aún nuestro hermano Wilson cuando daba el testimonio, que uno a veces llega a decirle: Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces hasta tomamos decisiones ultra radicales. Mejor ya no me voy a volver a congregar, me voy a alejar de la iglesia, ya no voy a volver a orar. Pero el Señor quiere que tú y yo podamos construir una fidelidad a prueba de todo. Y así titula la predicación que el Señor me permite traer en esta mañana: fidelidad a prueba de todo. Porque es que tú y yo podemos tener una fidelidad que es a prueba de todo. Tú y yo podemos tener ese tipo de fidelidad. Todos podemos. En medio de cualquier situación, de cualquier dificultad, en medio, aún como les mencionaba, de la enfermedad, aun cuando las cosas tal vez no funcionan y suceden como nosotros esperamos. Porque eso es a veces lo que más nos cuesta. Cuando uno de pronto va delante del Señor y le dice: Señor, gracias por la vida, gracias, y oro a ti porque esta semana tengo que pagar algo súper puntual, importante, y el Señor lo hace como, ¿qué hacemos normalmente? Gracias, Señor, excelente, gracias porque me ayudaste, gracias porque aún esa persona que me debía me canceló, no sé, ¿cierto? O sea, hay tantas cosas. Pero ¿y si pasa lo opuesto? ¿Y si tal vez tú le oras y no ocurre nada? ¿Actuamos de la misma manera o a veces decimos: Señor, pero vengo orándote, clamándote, ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué no? A veces llega a ocurrir que nuestra fidelidad al Señor, como que decimos: ¿sabes qué, Señor? Yo lo voy a hacer por mi propia cuenta, en lugar de permitir que Él haga, actúe, que transforme. A veces nos pasa eso. Y hoy vamos a ir a la palabra en Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a estar leyendo entre los versos del 9 al 18. Y este es un momento tremendo, diría yo, en la vida de Juan. De Juan, el discípulo. Este no es Juan el Bautista, es Juan el discípulo. A nosotros a veces nos va a costar la fidelidad al Señor. Pero por el contrario, y toda la palabra, cuando lo leemos y lo vemos, dice que Él es fiel. Si algo te puedo garantizar es que Dios, la fidelidad de Dios es para siempre. Pero somos nosotros los que a veces el menor indicio de algo que no nos gusta, aún el Señor puede que desde aquí, desde el púlpito, te diga algo que confronta tu corazón y tú dices: uy, se me metió al rancho, Señor, eso no me gusta.
yo más bien como que voy a ir a otro lado. Yo más bien como que eso puede pasar, puede llegar a ocurrir, porque aún cuando recordamos, no sé, en Malaquías, el pueblo, cuando uno lee esa promesa de y traer los diezmos a la folía y probadme, dice la palabra, qué tremendo, es de las pocas veces en las que el Señor dice, pruébenme. Si yo no abro las puertas y las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde y reprendo por vosotros al devorador, no diezmen, no ofrenden, no hagan nada de eso porque no, o sea, pero pruébenme si yo no lo voy a hacer. Y personalmente yo lo he visto en mi vida, lo he visto. Y aún en estos momentos en los que estoy sin trabajo, sigo viendo la gloria de Dios. Amén. El Señor sigue haciendo cosas especiales. Pero yo digo, Señor, a veces nuestra fidelidad tambalea y que necesitamos una fidelidad a prueba de todo, a prueba de todo. Y quiero que vayamos inicialmente a los versos del 9 al 13. Comienza a declarar y a escribir Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿En la qué? Tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Cómo se llamaba la isla? Patmos. Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y recordemos siempre que cuando veamos la E con E mayúscula es el Espíritu Santo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces comienza a mencionarle las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y termina el 13 aquí en esta primera parte. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Juan está en la isla de Patmos, pero la isla de Patmos podríamos decir que la traducción a hoy era como, ¿alguna vez han llegado a escuchar la isla de Alcatraz? Es una isla que tiene una prisión. Y así ocurre en Patmos. Patmos era el lugar porque ahí estaba preso. Él está diciendo, mis hermanos, estoy aquí en tribulación. Estoy preso, estoy encerrado a causa del Evangelio, a causa de mi Señor, de Cristo. Estoy acá. Patmos era un lugar que había diseñado el Imperio Romano en aquella época para que las personas literalmente fueran olvidadas. Por eso era una isla, para que no pudieran estar ahí por las calles y la gente tal vez diciendo, vamos a ver a Juan, no, vamos para que Juan nos hable. No, se lo llevaban lejos, donde no fuera fácil llegar a él. Y qué tremendo es, porque vemos la figura de el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. Jesús estaba ahí. Mientras el Imperio Romano de la época buscaba que Juan se sintiera solo,
abandonado, triste. ¿Quién estaba ahí con él? El Espíritu Santo. Pero estaba Jesús. Estaba Jesús. Jesús está ahí. Dice que él se vuelve para ver y lo que está viendo es cadenas, está viendo grilletes, está viendo barrotes, está viendo muros. No, dice que ve en medio de los candeleros a Cristo, a nuestro Señor. Y es fascinante ver cómo nuestro Señor no se le revela desde un trono en el cielo, mostrando soberanía, potestad. Tal vez como aún el pueblo de Israel siempre lo esperó, ¿no? Porque ¿cómo entró? Él entró así, como soberano, ¿no? Humilde. Y aquí lo vemos con una figura que vamos a ir analizando en un momento, pero que es especial. ¿Por qué? Porque dice que él voltea a mirar, ¿cierto? Él dice que él se volvió y vio, no veía barrotes, no veía, sino que veía en el Espíritu Santo empezó a ver al Señor. Veía los candeleros, ¿cierto? Estaban los candeleros, estaba nuestro Señor en medio de ellos. Cristo se está manifestando ahí, en ese momento. Y es que si quieres alcanzar la fidelidad a prueba de todo, necesitas, en primer lugar, la presencia que sostiene en la prueba. La presencia que sostiene en la prueba. Y así como con Juan, ¿de quién es la presencia que estaba sosteniendo ahí a Juan? De Cristo. La presencia del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Era el mismo Jesús el que estaba ahí. Era su presencia. Porque podría él tal vez estar describiendo y volteé a ver y lo que vi, vi los candeleros y vi un manto pero no, dice que vi la figura del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesús. Porque es que Él es la presencia que te sostiene en la prueba. Es Él. Es Él. Jesús está caminando ahí en medio de los candeleros. Eso significa y nos muestra que Jesús no es simplemente un observador desde el cielo. Él está allí, contigo, conmigo. Su Espíritu Santo está ahí, acompañándonos, cumpliendo aún esa promesa que Él nos dio cuando dijo: y estaré con ustedes todos los días. Él dijo: estaré con ustedes los días pares del calendario. Les voy a dar pico y placa espiritual. ¿Dijo eso? No. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Y aquí vemos que se está cumpliendo eso. Juan encerrado, mientras los romanos esperando que se sienta mal, que se sienta triste, él antes tiene una visión maravillosa. Ve a Jesús en medio de esa situación, porque es que Jesús es un participante activo de nuestra realidad. Él resucitó, Él vive. Él vive. Por eso es que tú y yo no le oramos a un Cristo que está clavado en una cruz, porque es que Él no se quedó allí. La cruz es un símbolo, claro que es un símbolo, que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor, pero la cruz está vacía. Él vive, Él reina, Él superó aún la misma muerte.
Y en un momento, inclusive dentro de este pasaje, vamos a leer algo que es maravilloso, que es tremendo. El crecimiento espiritual real, tuyo y mío, como discípulos. Porque recordemos que este mes estamos hablando sobre la misión. Anuncia, cumple tu misión. Anuncia el evangelio, ¿cierto? Pero para ello necesitamos que sea Dios el que transforme nuestra vida. Que sea Cristo el que transforme. A veces nos cuesta, nos va a costar. A mí me impacta ver cómo escribe Juan, porque no dice, y volteé y de pronto quedé impresionado, me asusté y me desmayé, sino que sigue desarrollando, escribiendo. Es hermoso, porque eso es lo que pasa cuando Jesús está en nuestra vida. Él no quiere que te atemorices, Él no quiere que sientas eso que tal vez te opaca, sino que por el contrario sientas esa presencia que dice, yo estoy contigo en la prueba. No te preocupes, mi presencia irá contigo. Aún como Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Y hay canción de eso, ¿cierto? Qué maravilloso es saber que la presencia de nuestro Señor estará contigo y conmigo, aún en la prueba. Aún en la prueba. Porque a veces puede que lo opuesto que salga de nuestra boca es, Señor, ¿y por qué estoy pasando, viviendo en este Patmos? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy teniendo que vivir esto, Señor? ¿Eso era lo que le decía Juan al Señor? ¿Cómo inicia él diciendo yo, Juan, cierto? Declara explícitamente diciendo, miren, estoy acá, estoy en Patmos, a causa de que amo a mi Señor, de que estoy cumpliendo la tarea. Y el Señor se revela ahí, especial, único, soberano. Y aquí quiero darte una primera frase, y es que el mundo te aleja para que te sientas solo, pero Cristo lo usa para demostrarte que nunca lo has estado. Jamás tú o yo, jamás ninguno de nosotros ha estado solo. Solo. Porque nuestra vida realmente es importante para el Señor. No por nada aún, versos más adelante está el famoso yo estoy a la puerta y llamo. Parte de ese mensaje a una de las iglesias que mencionábamos ahí. Ese mensaje donde está el yo estoy a la puerta y llamo es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tremendo. Tremendo. La fidelidad a prueba de todo, la fidelidad a prueba de todo se alimenta de la certeza de que no servimos a un Dios de recuerdos, sino a un Dios de presencia, a un Dios que está ahí, al mismo Dios que, como cantábamos hace un momento, Pablo y Silas adoraban allá encadenados. Que a mí personalmente me confrontó mucho cuando un pastor nos enseñaba y nos predicaba y nos decía que la forma en la que, de acuerdo a estudios, pasaban en esos temas de la cárcel, no era como sentaditos y chévere. No, era una posición, según lo que decían, los abrían casi como de pie, o sea, que se agotaran, se cansaran, les ponían grilletes y así. Y ellos ahí, allá, adorando al Señor.
Y ellos en esa situación, podríamos decirlo, precaria, difícil y adorando. Y a veces nosotros medio tenemos un problemita y, Señor. Pero la presencia de Dios está contigo y conmigo. No olvidemos que Él está ahí. Él está ahí en tu Patmos de enfermedad. En tu Patmos del duelo por haber perdido a un ser querido. Él está en tu Patmos de desempleo. En tu Patmos de cansancio, de aburrimiento, de querer tirar la toalla y dejar todo atrás. O más bien adelante, porque más bien lo que quieres es volver atrás. En ese Patmos, en ese lugar, ahí está la presencia de Dios. Él camina a tu lado, Él camina delante de ti. Él quiere guiarte, Él quiere llevarte, Él quiere llevarnos. Y decirnos, no estás solo. Yo soy fiel, yo cumplo. El hecho de que Juan sintiera el Espíritu Santo es la forma en la que Jesús le recordaba: yo estoy contigo todos los días. Tú, tranquilo, espera, espera, espera. Para crecer en esa fidelidad a prueba de todo, tú y yo necesitamos cambiar nuestro enfoque, nuestro chip, nuestra manera de pensar. Aún reconocer tal vez esos momentos en los que sí. Porque aún como lo hizo nuestro hermano Wilson, esa confesión, eso fue decir, yo ya descansé de esto. Porque cuando eso te acusa, tú normalmente no lo dices, no lo declaras, no lo confiesas. Cuando eso está ahí acusándote, señalándote, tú no lo dices. Pero el Señor aquí, la presencia del Señor está y le dice: escríbelo, dilo, enséñalo, sé libre. A pesar de que estés aquí encerrado y te hayan alejado, intentando alejarte aún de mí, porque tú podrías estar lejos de mí, pero yo nunca he estado lejos de ti. A veces nosotros, en lugar de querer estar frente a frente, cara a cara con el Señor, preferimos darle la espalda. Pero Él no nos dice: hey, ¿qué estás haciendo? Nos dice: aquí sigo, aquí te espero. Y aun cuando te alejas, volteas y miras, y Él sigue ahí. Él no se quedó allá donde pensaste que te había hablado. Él está ahí, esperando a que tú le digas: sí, Señor, abro la puerta, entra. Tu presencia sostendrá mi vida. Tú eres Dios, tú eres a quien necesito, tú eres el que está conmigo en la prueba. Yo desconozco cuál es tu situación, qué es lo que estás pasando, pero el Señor sí lo conoce, aun cuando tú no lo digas, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero cuando tú le confiesas y le dices: mira, Señor, me siento así, estoy pasando por esto. Así pudo llegar a hacerlo Juan si quisiera, pero Él lo que hizo fue declarar, enseñar, escribir, como estar atento. Eso que tú mismo o tú misma estás haciendo hoy al tener tu cuaderno o al tener tu dispositivo y escribir lo que escuchas. Porque esto no es para que se quede solo ahí, sino para que tal vez alguien cuando se acerque a ti te diga: mira, estoy pasando en una prueba muy difícil, y tú le digas: Juan, el discípulo amado del Señor, hubo un momento en el que estuvo
lejos en una isla, querían que se olvidaran de él, y el Señor estaba ahí. Y así como estaba con Juan, y así como está en mi vida, así está contigo, en tu vida, en tu dificultad, en tu problema. Él está ahí. Él está ahí. Qué maravilloso es saber que la presencia de Dios estará con nosotros en medio de la prueba. Y eso debe llevarnos a que nuestra fidelidad crezca. A que no le digamos, Señor, sí, tú eres fiel, pero yo no quiero. Por el contrario, debería animarnos a decir, tú eres tan fiel, te doy la espalda y sigues conmigo. No demuestro que soy hijo aún llamándote padre. No demuestro que tú eres mi autoridad llamándote Señor. Pero tú sigues fiel ahí. Que yo pueda crecer en una fidelidad a prueba de todo. Que aunque vinieran los vientos, que aunque viniera la situación más difícil, la situación que tal vez aún yo puedo estar esperando, porque hay situaciones que a veces esperamos. Uno ya sabe que, algo viene. Pero llega el momento y en lugar de decir, Señor, tú estás conmigo, ¡ay, Señor! ¿Por qué? Pero ya sabías que venía. Personalmente, recordaba el momento en el que me dicen que se termina el contrato y yo decía, Señor, y yo estaba predicando de eso y sabía. Personalmente yo ya me había automedicado diciendo, Señor, yo dependo de ti. Fue tremendo. Porque yo les decía y se los dije desde acá, desde este lugar que el Señor me ha permitido, les decía, aún si perdieras ese trabajo, ¿qué harás? Y yo le dije, Señor, yo dependo de ti. Y el Señor me sigue confrontando y me dice, ¿y si perdieras absolutamente todo? Y yo le digo, Señor, desde que tu presencia esté, desde que tú estés, tengo todo. Que sea la presencia de Dios la que nos lleve a crecer en esa fidelidad. Sí, podemos tambalear, vamos a sentir que, porque nos da susto, a todos nos puede dar susto. Cada situación es diferente, cada lugar, cada momento. Te van a llegar tal vez con un diagnóstico médico que tú dirías, no. O tal vez si lo esperabas y dices, sí era, pero no, Señor, que sea otra cosa. Y te dicen, tomes este. Tú dices, sí, Señor, yo sabía. Y tal vez en lugar de decir, gloria a ti, porque desde que tu presencia esté conmigo, descanso en ti. Que podamos crecer en esa fidelidad a prueba de todo. Sigamos en la lectura de la palabra. Dice versos 14 al 16. Menciona y describe que Jesús estaba ahí, ¿cierto? El Hijo del Hombre. Y comienza a describirlo. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Cuando leía esta porción, decía yo, wow, Señor, qué tremendo eres. Cada una de estas características muestra poder, muestra soberanía, muestra esa majestad de Dios.
Pero lo que más me impactaba es lo que sale de la boca de Dios. Dice que es una espada. Y quiero que vayamos por un momento a Hebreos 4:12, donde nos aclara qué es eso. Dice la palabra en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo profundo del hueso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que si quieres alcanzar la fidelidad a prueba de todo, necesitas en segundo lugar la palabra que transforma. Es la palabra. Es la palabra. Tú puedes estar leyendo un libro que sí es cristiano, bla, 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 y ahí hay uno que otro verso, y está bien. Puedes aprender, puedes crecer, puedes recibir, está muy bien. Pero no debemos dejar a un lado la palabra de Dios. Para nosotros es un privilegio, aunque la iglesia como iglesia tenga un calendario en el cual te envía y te dice: mira, si no sabes qué leer, no cojas al minuchito. Señor, quiero que me hables hoy, Señor. Y los mentirosos arderán en el lago de fuego. No, Señor, esto no es lo que yo quiero. Señor, otra. Claro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ah, sí, Señor. Sigue, Señor. En todas las cosas, y que tengas salud. Ah, sí. Así como prospera. Ah, gracias, Señor. Esta es la palabra. Esto es lo que me quieres hablar. La palabra que quiere transformar tu vida, mi vida, nuestro corazón. Necesitamos esa palabra porque es lo que nos mantiene aún firmes en medio de la prueba. La palabra literalmente se hizo para ir memorizándola. Porque ese versículo que les mencionaba, 3 de Juan, verso 2, amado, yo deseo que seas prosperado, es una promesa para tu vida. Yo esa promesa la recibí, yo tendría hace casi 2 Harold. Casi. Hace muchos años recibí esa palabra, esa promesa del Señor. Y para mí quedó grabada en mi corazón. Hay tantas palabras que cuando las escuches debes decir sí. Esa también. Señor, la almaceno. Tu palabra me transforma. Tu palabra. Porque es viva, es eficaz, es esa espada de 2 filos que vio Juan. Y que lo que quiere hacer no es hacerme daño, sino quitar, como podar, quitar esas cosas que no me sirven y llevarme a la vida. Eso es lo que quiere hacer tu palabra conmigo. Eso es lo que tú quieres hacer. Porque para algunos de nosotros, cuando escuchamos la palabra espada, y más de uno va y lee por primera vez y dice: espadas, filos, uy, no, el Señor es de los que así, pero santanderiano, venga, viejo, así. Sí, pero no está hablando de que el Señor, por eso dice que tiene 2 filos. Cuando uno aún estudia ese tema de las espadas de 2 filos, no quiere decir que es con filo por un lado y filo por el otro. No es así. Significa que tiene filo por un lado y por el otro no tiene filo. Y lo que hace es que son 2 tipos de filos. ¿Por qué? Porque si uno fuera necesario para matar, ¿serviría? Claro, porque corta. Pero el otro no hace eso. Y es tremendo. Es impresionante.
Porque la palabra es eso, es vida, es eficaz, pero también un día será juicio. ¿Recuerdas que decía a los adúlteros, a los fornicadores, a ta? ¿Lo leíste, lo escuchaste y qué hiciste con eso? ¿Creíste? ¿Actuaste conforme a eso? ¿Dejaste atrás tu pecado? ¿Dejaste atrás eso que sabías que decía que está mal? ¿O simplemente seguiste? La palabra transforma. La palabra transforma. Y qué impresionante que es que la palabra, y tiene que ser con esa figura de espada para mostrar que va a llegar hasta lo profundo. Cuando cogen un cuchillo y no sé, lo afilas y lo pones, hay una prueba que le hacen a uno hasta con papel, ¿no? Si está bien y pones el papel, la hoja, facilito la corta. Si todavía le falta filo, no la va a cortar, la hoja rebota. Qué tremendo aún es eso, porque el Señor quiere que tú y yo construyamos una fidelidad a prueba de todo, entendiendo que no se trata solo de las buenas vibras espirituales. Ay, sí, aleluya, amén. No, la palabra también te está diciendo, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Aun cuando vemos Gálatas capítulo 5 y vemos esa parte en la que menciona el fruto del Espíritu, porque es el fruto, ¿cierto? No son los frutos, el fruto. Antes de eso también menciona la advertencia, las obras de la carne. Recordando, mira, tú puedes tener el fruto, pero también puedes estar en el lado opuesto. Y podríamos casi que cuando vemos el fruto del Espíritu, es casi como esa contra, como ese antídoto a cada uno de todas las que estaban allá arriba. Porque cuando menciona dominio propio, por ejemplo, te está diciendo, mira, aún la lascivia, la fornicación, el adulterio, el que no te controla sexualmente, eso yo te lo puedo cambiar, yo transformo tu vida, tu mente, tu corazón, y te garantizo que vas a tener dominio propio, no demonio propio. ¿Sí? Y es claro, dice dominio, con O. Pero algunos lo toman es por el otro lado. No, pero es que Dios es misericordioso, y se la sabe la palabra de memoria. Es que Dios, la misericordia es nueva cada mañana. Hoy puedo hacer y deshacer, y mañana busco al Señor. Pero dice también la palabra que lo que ve el Señor es ¿qué? El corazón. Y tú puedes decir, sí, Señor, hoy vengo, Señor, perdóname porque es que estuve pecando anoche, sí, esa mujer, sí, estaba no sé qué, la. Pero, ¿qué confesamos con nuestra boca? ¿Qué creemos con el corazón? Tal cual. El Señor, sí que, ¿cómo sería de tremendo donde el Señor se apareciese personalmente y te dijera, mira, sí, tú estás diciendo algo, sí, anoche hiciste todo eso, pero tu corazón sigue deleitándose y pensando en esta noche si tal vez lo puedes volver a hacer? La palabra es la que transforma. No solamente leas los versículos, como te mencionaba, de promesa, de aleluya, de gloria a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, sino también aún las advertencias, porque esas advertencias son vida para ti, son la oportunidad del Señor diciéndote, aléjate de eso, aléjate porque te vas a hacer daño, o inclusive perderías el regalo que te doy gratuitamente,
porque es la salvación. La salvación siempre va a estar ahí. Pero haz de cuenta que, no sé, como cuando somos niños y nos dan un juguete, ¿cómo somos con ese juguete nuevo? Para arriba, para abajo, jugamos excelente. Si fuéramos cristianos chiquitos, aleluya, Señor, gracias, qué lindo este regalo. Pero cuando pasan los días, cuando ves, allá tirado, arrumado, acumulando polvo. Así puede pasar con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo recibimos, y personalmente yo recuerdo mucho cuando conocí al Señor por primera vez, llené un 5 materias a mano haciendo devocional y me deleitaba en eso. Y eso es tiempo ahí, todos los días. Y después hubo un momento en el que me alejé del Señor. Estoy hablando de años atrás, muchos años atrás. Por eso el hecho de que hoy pueda decir con orgullo, pero no con orgullo de sino con orgullo de gracias, Señor, porque tu misericordia me ha permitido llevar más de 530 días haciendo tiempo con Dios, es simplemente decir, ahí quiero permanecer, no me dejes alejar de ahí. Porque recuerda ese punto 1, tu presencia está conmigo y tu palabra la necesito. Es la que me va a transformar, es la que me va a ayudar. No hay atajos. Aquí quiero darte una segunda frase, y es que la palabra de Dios no vino para ser aprobada por nuestras opiniones, sino para ser la espada que transforma nuestras convicciones. Es para eso que está la palabra de Dios. No es para que nos quedemos solo en opinar, en leer, como les digo aún, esas advertencias ahí y decir, uy, pero Señor, no, o sea, y empezamos como si le estuviéramos refutando la opinión nuestra, diciéndole, Señor, pero uy, ¿cómo es que me agregaste ahí que por este pecado yo no podría entrar en el reino de los cielos? Cuando más bien deberíamos, Señor, gracias porque me estás recordando, porque me estás diciendo, porque me estás hablando. Eso es la palabra es viva, es eficaz. El crecimiento se va a detener en nuestra vida, esa fidelidad se puede como estancar cuando empezamos a negociar la palabra. Cuando leemos ahí que dice que no debes hacer esto y tú dices, uy, Señor, pero espérate, dame un mes más de disfrutar y de deleitarme en eso, y si el Señor viniera mañana, o si el Señor viniera en una semana, como lo predicaba nuestro pastor Alfonso en Patio, que no sea demasiado tarde, un día. Porque es que nadie sabe el día ni la hora. Cuando vemos aún esas parábolas que nos da el Señor Jesús, las vírgenes, unas listas, aceite de sobra, otras con apenas lo necesario. Y cuando se les acabó, le decían a las otras, y las otras que les dijeron, no ha llegado nuestro Señor, vayan y compren, aprovechen que no ha llegado. Y ahí llegó. Ahí llegó. La palabra es la que transforma. Y tú y yo la tenemos ahí. Pero pastor, es que yo no tengo una Biblia física. ¿Tienes celular? Sí. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Tienes TikTok? Sí. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Tienes la Biblia? ¡Oh! La Biblia se puede tener en el celular. No te hagas. Porque te aseguro que tal vez inclusive hasta eso, listo, si es que te gusta usar la Biblia de papel, gloria a Dios, excelente. Pero si te gusta usar la Biblia como aplicación, y si yo cogiera el celular de uno por uno y empezara a mirar, porque si ustedes se fijan, hay una parte donde dice última vez usada, y voy y miro Facebook,
esta mañana 6 de la mañana. 5 minutos. Y cuando voy y miro la Biblia, 3 veces está dentro del listado de las de desinstalar porque no se usa. Eso puede pasar. Si el Señor nos mirara literalmente, ese dispositivo, ¿encontraría eso? O podríamos inclusive decirle: Señor, revísalo, tranquilo, porque aún hasta dejé esa lascivia de estar viendo mujeres en el Instagram, porque dejé aún de estar viendo los perfiles de las mujeres ahí en el Facebook. Bueno, y también dejé de ver a esos hombres, porque aquí las mujeres están ahí. ¿Sí vio, no? ¿Sí vio, no? Ahí le están hablando. Ay, ahora me están hablando a mí. ¿Cierto? La palabra vino para transformar nuestras convicciones. Para transformarnos. No debemos negociar la palabra. No debemos negociar con ella. Porque como les menciono, aun si fueras solo ahí a Gálatas 5, del 16 al 25, y leyeras toda esa porción de la palabra y ves allá cada una de las obras de la carne y dijeras: wow, Señor. Y si hicieras una especie de checklist diciendo: ok, tal, sí, no, eso nunca lo he hecho, no, sí, sí, no, sí, no, sí, 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 sí. Sonido, sí, sí, sí. ¿Cierto? Pero que podamos decir: Señor, no voy a negociar. Si tú me dices ahí que eso está mal, yo voy a obedecer. Si tú me dices que eso está mal, yo voy a obedecer. Porque es que no crecemos solo con leer la palabra. Crecemos es cuando la palabra nos lee a nosotros y confronta el corazón. Es así. La fidelidad es resultado de un corazón que ha sido herido por la convicción de su pecado. Que dice: sí, Señor, pero voy a empezar a caminar como tú quieres que camine. Voy a empezar a ser como tú quieres que yo sea. Es eso. Es eso. Para que tu fidelidad sea a prueba de todo, necesitas una dieta diaria de palabra. Diaria de esa palabra, de esa espada que sale de la boca de nuestro Señor. Necesitamos diariamente que sea esa espada, que sea la palabra, la que corte el orgullo, la que nos corrija. Que sea la palabra la que defienda aún nuestra mente, nuestros pensamientos, para combatir aún esas mentiras que el mundo intenta sembrar en tu corazón. Porque hay muchos allá afuera que te van a decir: ay, sí, ahora, el aleluya. Ay, sí, ahora, ay, la santa, ay. Pero tú vas a decir: es que la palabra del Señor me está transformando. Y si tuvieras aún que recitárselas, te aseguro que estás hablando la verdad absoluta. La palabra del Señor transforma. Tú y yo deberíamos hablar constantemente la palabra del Señor. Pero a veces hablamos de tantos temas y olvidamos el tema más importante: su palabra, su voz, a Cristo. Y quiero que terminemos la lectura. Versos 17 al 18. Resulta que entonces dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero ¿qué hizo el Señor? Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Tú y yo tenemos una esperanza superior. Tú y yo podemos llegar a tener esa fidelidad a prueba de todo, porque ¿quién tiene el poder sobre la muerte? Dios, Jesús. Él tiene el poder. Aún antes de que resucitara ya había demostrado que tenía autoridad sobre la muerte. Pero literalmente hizo algo maravilloso, y es que descendió allá al Hades para literalmente devolverse con las llaves. Para decir, yo tengo la autoridad sobre todo. Cuando él va y les dice a sus discípulos, muchachos, ganamos. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, hasta en el Hades, le estaba diciendo. Ahora tenemos la autoridad. Ahora podemos avanzar. Ahora podemos hacerlo. Porque es que en tercer lugar, si quieres alcanzar la fidelidad a prueba de todo, necesitas el poder que te proyecta sin miedo. Y ese poder solo es el poder de Dios. No hay poder humano que te proyecte hacia lo que realmente es verdadero. Juan cae como muerto, dice él, ¿sí? Pero no se desmayó, porque dice que escuchó lo que le dijo. Si hubiera, usted escucha, cuando usted se desmaya, ¿usted escucha lo que le dicen? ¿No? Si se desmaya de verdad o de mentiras. Si se está haciendo, no se está haciendo. Pero si se desmaya de verdad, normalmente pierdes como la conciencia. Y te dicen, no, yo te estaba llamando, yo te decía. Pero él dice que él escuchó. Le pone la mano y le dice, no temas, no temas. Y es que sin duda el poder de Dios es el que te levanta y te da esa valentía y te dice, no temas, no temas. Jesús tiernamente le habla, le recuerda, aún con esa presencia tan imponente. Porque es tremenda la presencia, la descripción que da Juan de nuestro Señor. Es tremenda. El crecimiento se estanca en nuestra vida cuando a veces nos ponemos como a la defensiva, como intentando proteger nuestra comodidad, nuestra vida. Pero cuando entendemos que aún nuestro futuro, porque ¿qué es una frase que todos decimos? Y es que al final todos vamos para allá, ¿cierto? Eso es lo que uno dice. Pero si sabemos que ¿quién tiene las llaves? El Señor. ¿Cómo queremos llegar allá? Queremos llegar allá impulsados por ese poder que nos va a decir, no temas. O impulsados por este mundo que nos va a decir, hágale. Eso no pasa nada, no te preocupes, sigue haciendo eso a escondidas que nadie te ve. Nadie se ha dado cuenta, sí, claro, nadie de pronto físicamente. Que no hayan pruebas ante ti cuando llegues delante de la presencia de Dios. Para mí sería vergonzoso, para mí, que el Señor me dijera, mira, sí, has orado, has hecho, pero mira lo que eras tú, y pusiera, ahorita hay una película que se llama Sin Piedad, y muestran a un hombre que está siendo juzgado, y cuando él dice, no, yo no he hecho, hay un momento en el que dice, yo ya no tomo,
Y con hoy en día tantas cámaras que hay, lo muestran cuando esconde la botella. Tremenda. Él dice, no, yo no. Está enlagunado porque estaba en un bar bebiendo. Y había perdido la conciencia porque también se agarró con los policías. Tremendo eso. Y si hoy en día las cámaras pueden ver, ¿cuánto más el ojo de nuestro Dios? Porque capaz que inclusive vas a pecar y... Ok. Pero ¿y por qué no miras al cielo? ¿Por qué no dices, wow, Señor, sí, mejor no voy a hacer esto, mejor no voy a fallar en esto? Tú y yo crecemos cuando permitimos que sea el poder de Dios. Porque yo puedo aquí hablarte, enseñarte, permitir que el Espíritu Santo toque tu corazón, tu vida, plantar la semilla, pero lo que dice la palabra es claro: ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios es el que da crecimiento, porque es el que tiene el poder. Amén. Pero necesitamos descansar en eso. Necesitas el poder que te va a proyectar sin miedo. No es el poder que te da tu jefe, porque te dice, hágale, mijo, adelante. Ahora encárguese de esa máquina, de esos no sé qué, del equipo, de no sé qué. No. El jefe te lo puede decir, pero tú internamente dices, Señor, gracias, tú eres el que me está dando esto. Es tu poder el que me está llevando, es tu poder. Acepto tu poder, tu voluntad. Porque si tú piensas que es tu jefe, el día de mañana, cuando te quitan las cosas, ¿qué va a pasar? Señor, pero Pero en cambio, si pones delante de Dios, vas a decir, Señor, tú diste, tú quitaste, yo lo acepto, yo sigo en tu poder, sigo en tu palabra, sigo en tu presencia. Hoy estábamos por la fe. Si no se habían dado cuenta. Este poder no es solo para el futuro, sino para tu presente. Vive con proyección, no te limites por esos fracasos pasados. Aquí podría aún Juan estar diciendo, no, Señor, mira, pensé que predicar y hablar de tu evangelio iba a ser para que todo andara bien y estoy aquí alejado, encarcelado. Que en lugar de decirle, Señor, ¿por qué estoy acá? Diga, Señor, tengo vida, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Hoy tengo un día más de vida, ¿qué quieres que haga? Actúa con valentía porque sabes que las llaves de la muerte, las llaves de la las tiene Cristo. Entonces, aún como lo declaró Pablo, para nosotros aún el morir sería ganancia. Y es una gran verdad. Y puede que digas, uy, no, pero no hable de muerte porque es que muerte no. No, es la verdad. Para ti y para mí, aún el morir sería ganancia. Pero le tenemos miedo a veces, aún hasta eso. Y entre comillas, aún esa muerte, no solamente es la muerte física, a veces tenle miedo a la muerte espiritual. Tenle miedo a que tú, por el qué dirán, prefieras ir a pecar. Es que me convidaron y no insistieron tanto. ¿Y acaso no podías decir que no? Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, que juntamente la tentación no viene de Él, viene del mundo, viene de la humanidad. Pero dice que fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, tentada, más de lo que podáis soportar. O sea que Él te dice, mira, tú podías haberle dicho no.
Ahora, ¿por qué te estás dando golpes de pecho con la botella en la mano aquí ya casi medio borracho? ¿Crees que yo funciono así? Porque te aseguro que aún mis ángeles te levantarán para que no te tropieces. Es tremenda la palabra. Actúa con valentía. Porque literalmente, como nuestro Señor tiene la llave aún de la misma muerte, eso significa que en esta vida puedes avanzar con tranquilidad. Avanza. Porque aún esas puertas que el hombre cierre, tú no te preocupes por esas. Dice: Señor, tú eres el que abre la puerta, tú eres el que cierra la puerta. Yo confío en ti. Descanso en ti. Si ni siquiera la tumba pudo detener la gloria y la bendición de Dios Todopoderoso, ¿tú crees que tu problema va a detener la bendición? No. Pero ¿qué necesitas? Dile: Señor, tu presencia. Señor, tu palabra. Señor, tu poder conmigo. Tú, Señor. Reconoce su presencia en tu dificultad. Él va a estar ahí. Pero debemos ser nosotros los que le digamos: sí, tú estás. Porque Él puede estar. Y a veces decimos: Señor, tal vez como Tomás, hasta que yo no vea, y hasta que no meta mi dedo, y hasta que no ponga mi mano. Pero Él es Dios. Piensa por un momento en esta pregunta: ¿cuál es ese miedo que hoy está deteniendo tu crecimiento espiritual? Piénsalo por un momento. A veces el Señor hace intentos, y Él no va a parar de intentar. Pero a veces nosotros somos los que nos rendimos a la mitad del camino. Lo intentamos una y otra vez y decimos: no, es que... Y si más bien nuestra actitud fuera: Señor, inicio y voy a terminar. Inicié en esto, voy a terminar. Y no tiro la toalla a mitad del camino. Porque te aseguro que tú tiras la toalla a mitad del camino, y aún en las cosas espirituales, y el mundo te aplaude. Pero el cielo, ¿qué pasó? Pero cuando tú te sacrificas por las cosas de Dios, el mundo, pero el cielo, gloria. Porque te aseguro que lo que el Dios Todopoderoso hace, sin duda, es mayor. Es mayor. Él está ahí para ti, para mí. Sigue a la puerta. Y quiero darte esta frase para cerrar este tiempo. Sigue y enseña a Jesús con fidelidad, y te estarás preparando para la eternidad. Sigue y enseña a Jesús con fidelidad, y te estarás preparando para la eternidad. Sigue. Avanza. Avanza para la gloria de Dios. Ahí donde estás, te invito a ponerte sobre tus pies y vamos a cerrar.